Hola, hola. Les quiero dejar el día de hoy una reflexión en torno a nuestros distintos territorios de conciencia, que tradicionalmente cuando trabajamos desde cualquier terapia o medicina energética vamos a conocer como chakras, ¿cierto? Se suele pensar en los chakras solo como fuente de energía, pero no como un lugar desde donde vivimos nuestra conciencia, desde donde organizamos nuestros distintos espacios, relaciones, elecciones en la vida. Entonces vamos a hacer el ejercicio hoy día de ver cómo transitar desde los primeros territorios de conciencia, que sería en este caso el primer chakra, relacionado con la sobrevivencia, el miedo, las necesidades básicas, el sentido de pertenencia, por ejemplo. Vamos a ver cómo transitar desde el segundo chakra, que tiene que ver un poco con la búsqueda de apego, que muchas veces se traduce en dependencias emocionales, con la comida, con adicciones, pero que cuando lo logramos vivir de manera sana nos vamos reconciliando con nuestra esencia, con nuestro sentir, con nuestro ciclo, y podemos avanzar entonces del segundo al tercero y finalmente del tercero al cuarto, que es hasta donde vamos a llegar el día de hoy en esta propuesta. Les voy a poner un ejemplo concreto. Imagínense que ustedes tienen un trabajo, ¿ya? Y ese trabajo, que es el mismo concepto para todos, trabajo, ¿cierto? Que puede ser con un sueldo establecido o un trabajo que quizás es independiente, que tiene un jefe, que no tiene un jefe, que tiene horario o no. No es lo mismo trabajar para sobrevivir, quizás aguantando situaciones extremas, quizás solo pensando en pagar cuentas y en comer, en tener quizás un techo sobre la cabeza, no disfrutando de manera creativa nuestro trabajo, sino solo como una mecánica cotidiana donde mi preocupación es no, quizás no decaer respecto de la vida, ¿no? De la sobrevivencia, de lo que es el día a día. Pero no hay placer, no hay satisfacción, hay mucho miedo, miedo a perder mi trabajo, miedo a que me quiten mi trabajo, miedo a que me quiten el lugar donde vivo, miedo a no tener para comer, para pagar. Es como una emoción que está todo el rato resonando. Puede que eso esté muy marcado en nosotros desde nuestra familia, quizás venimos desde un sistema familiar donde nuestros papás, nuestros abuelos tuvieron que sacrificarse mucho, trabajar desde muy jóvenes, quizás nunca tuvieron su propio espacio, o en algún momento, por ejemplo, hay muchas familias que tuvieron su lugar porque vivían en el campo, tenían su pedacito de tierra, pero se vieron a la ciudad y la vida en la ciudad es completamente distinta, es un poco más hostil, hay que recorrer grandes distancias, no hay tierra o no tienes la seguridad quizás de estar en tu lugar de origen, entonces se abren muchas heridas, heridas ancestrales muchas veces, heridas individuales también, porque si hemos tenido una infancia difícil, si hemos tenido una infancia quizás con muchas carencias, donde éramos un poco nómades, andábamos de un lado para otro, es súper difícil que podamos brindarle a nuestros hijos, por ejemplo, o a nosotros mismos, esa seguridad que nos faltó. Como que hay que hacer un trabajo de sanar esas memorias de la infancia, hay que hacer un trabajo de arraigarnos, de enraizarnos, un trabajo de resignificar también nuestra historia. Y un poco, a mí me ha tocado escuchar esto de muchas personas adultas que dicen, no, yo nunca voy a dejar que a mis hijos les toque una pobreza como la que a mí me tocó vivir. Y uno dice, yo considero eso muy valioso, pero a veces son personas que literalmente se revientan trabajando. Entonces, si bien hay un progreso respecto de las carencias y de la precariedad en que crecieron, en la práctica esas personas están muy cansadas y tampoco tienen una buena calidad de vida. Quizás tienen un ingreso más grande, quizás pueden brindar ciertas comodidades, tener un auto, una casa, darle a sus hijos ciertos lujos, pero se están reventando físicamente porque lo están haciendo desde el miedo. Es como escapar de la pobreza, no es lo mismo que realizar mi propósito o que disfrutar mi creatividad o que incluso hacer algo, porque yo sé que soy bueno en eso. Es distinto decir, yo no quiero volver a la pobreza. Es como que hay un condicionamiento, hay una herida de la que a veces somos conscientes y de la que a veces no somos conscientes. Y con esto no me refiero solo a trabajos precarios. Hay personas que tienen trabajos bien establecidos que ganan igual buen dinero y aún así no les alcanza. Y aún así siempre están al 3 y al 4 cubriendo, pagando la bicicleta mes a mes, endeudado. Entonces, no tiene tanto que ver con el tipo de trabajo, sino con el nivel de conciencia que nos inspira a buscar nuestra fuente de sustento, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, cuando pasamos desde el miedo a la precariedad, lo básico, pasamos al siguiente territorio de conciencia, que sería el segundo chakra, ¿cierto? Quizás podemos empezar a conectar con lo que nos gusta, con la creatividad, con el merecimiento, con el placer, con el disfrute creativo. Sin embargo, al principio nos va a costar, porque está muy culpabilizado la relación entre el placer y el dinero, ¿cierto? Como que la vida hay que ganársela con el esfuerzo, con el sacrificio. Entonces, muchas veces en nuestro inconsciente la idea de disfrutar lo que hago y que me paguen por eso está como reñida.
Entonces, muchas veces la gente tiene como una doble militancia, tiene quizás un trabajo formal que le permite vivir, ¿cierto? Cubrir el primer chakra, y un trabajo quizás como, no sé si un hobby, pero algo paralelo que les permite sacar sus dones creativos, vincularse, generar disfrute, y siempre están fantaseando con que un día voy a dejar mi trabajo formal y me voy a atrever a dar el paso quizás a otro espacio como más creativo, donde un día voy a poder vivir de las terapias, del arte, de qué sé yo, de lo que a mí me gusta, pero a veces ese día no llega. Ese día generalmente no pasa, es como que lo postergamos porque nunca va a haber algo que nos dé el pase, que nos dé la seguridad de decir, ahora sí es el momento. Siempre es como un acto de fe y es como un salto al vacío, ¿no? Como decir, voy a soltar lo establecido y me voy a ir a este espacio donde quizás yo necesito como confiar 100% en mis capacidades creativas y también haberme reconciliado con el merecimiento. Recuerden que todo lo relacionado con el merecimiento tiene que ver con la madre, porque es nuestra primera conexión con la vida, con la nutrición, con sentir que yo soy valioso y que yo merezco todo lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿cierto? Entonces, cuando esa herida está ahí, muchas veces sentimos que tenemos que esforzarnos mucho para lograr cubrir nuestras necesidades, que tenemos que incluso falsear nuestro camino, alejarnos de lo que nos gusta y acercarnos a lo que se espera de nosotros, el deber ser, ¿cierto? Para que nos quieran, para que nos piensen en el dinero como un símbolo de la madre también, ¿no? Como que si tengo suficiente dinero o no tengo suficiente dinero, o el dinero nunca es suficiente, nunca alcanza, o tengo dinero pero se me escapa, o no sé cómo administrarlo, o me lo roban, o lo pierdo, o me endeudo, esa como simbología, ¿cierto? Del dinero y la madre, o del merecimiento, la abundancia, la madre, son una misma cadena semántica. Entonces, hasta aquí ya hay un primer paso donde vamos avanzando quizás desde la sobrevivencia a la expresión creativa, y aún así todavía no nos hemos definido a vivir quizás en un ambiente que sea más como alineado con la creatividad. Todavía estamos pensando en sobrevivir y por otro lado queremos realizarnos creativamente, pero como les digo, eso a veces está disociado. Tenemos un lugar seguro y tenemos un lugar creativo que no nos hace sentido. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a trabajar haciendo lo que me gusta? Si mi mamá se mató trabajando, si mi papá se mató trabajando, si mi abuela, no sé, pues empezó a trabajar a los 8 años, antes no existía la infancia, o sea, apenas un niño tenía edad de trabajar, lo mandaban a trabajar simplemente. Y esto también tiene mucho que ver con el sentimiento de desvalorización de lo femenino, ya femenino en hombres y mujeres, no solo en mujeres, porque todos estos dones creativos son energía femenina. Entonces, de repente yo puedo hacer algo muy bonito, muy desde mi sabiduría interna, desde mis recursos internos, y quizás si yo me creyera el cuento, podría cobrar por eso y alguien estaría dispuesto a pagarme lo que yo merezco. Pero como tengo problemas de merecimiento, como tengo problemas de autoestima, como tengo problemas también con esta desvalorización de lo femenino a través de muchas generaciones, está la sensación de que lo que yo soy no vale, como que no vale. Y eso se va a ver también reflejado en nuestras relaciones de pareja, de amistad, en nuestros intercambios, en la relación con el cuerpo, con la salud. Pero acá estamos hablando del trabajo específicamente. Hay que hacer un trabajo de sanación de la energía femenina para sanar la raíz del primer chakra y sanar el segundo chakra en relación a mi creatividad y a mi autovaloración. Ese trabajo es siempre, siempre ligado a la mamá y ligado a las ancestras de nuestro linaje, no solo materno, sino que también paterno, porque tomamos el femenino desde ambas ramas. Pero hasta aquí nos quedamos muchas veces como que ya, esto es todo, ¿no? Y no, resulta que en algún momento tenemos que seguir subiendo. ¿Hacia dónde? Bueno, primer chakra, segundo chakra, lo que corresponde luego sería el tercer chakra, ¿cierto? Que ya es el desarrollo de la individualidad, de la conciencia individual. Ya no estamos en la tierra, ya no estamos en el agua, sino que estamos en el aire. Ya la energía de la mente, la energía del pensamiento, del yo, del ego, es energía mental. Y eso se ancla en el tercer chakra o en el plexo solar, ¿cierto? Que es una energía que tiene que ver con la autoafirmación. Y aquí nos van a empezar a pesar otras cosas, como por ejemplo, si fuimos hijos reconocidos por nuestro padre. ¿Ya? El tema de la legalidad. ¿Cómo me paro frente al mundo y digo, hola, yo soy Manuela Lagos, mira, vine a hacer mi trabajo porque soy muy inteligente, porque creo que tengo algo importante que aportar, porque no me siento ni más ni menos que nadie, sino que soy la mejor versión de mí misma? Llegar a eso nos va a tomar revisar un poquito ciertos temores que tenemos de pararnos en público. Ya no estoy hablando solo de hablar en público, sino de mostrarnos, de mostrar
lo que yo hago, lo que yo pienso, mis talentos, mis dones, de estudiar. Muchas veces ahí comienza el conflicto, ¿no? Como, ¿qué voy a estudiar? Esta profesión, voy a tener que hacerla toda la vida, pero ¿y si no me permite vivir? Yo en lo personal siento que no importa lo que una persona estudie, si le gusta, lo hace bien y tiene un sentido de autorreconocimiento en lo que hace, eso le va a producir bienestar y le va a producir abundancia. Ya tú no puedes tomar una decisión pensando solo en lo que es rentable, porque alguien podría decir, si estudias música te vas a morir de hambre, pero no todos los músicos se mueren de hambre. O tú podrías decir, no, es que estudia ingeniería para que tengas mucho dinero, pero yo también conozco ingenieros que no tienen mucho dinero porque tienen una neurosis de fracaso, porque tienen un problema con la legalidad, con el merecimiento, porque tienen heridas respecto a su masculino. Entonces, no hay una carrera con la que nos vayamos a la segura, quizás medicina, pero aún así uno dice, hay que creerse eso, ¿no? Hay que sentir que tengo una base que me respalda, que soy bueno para eso, que tengo la presencia para proyectar mi individualidad en el mundo. De eso se trata el tercer chakra. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Cuando llegamos al tercer chakra nos encontramos primero con algo que es un mecanismo de la mente, que tiene que ver con esto del sobrepensamiento, de la obsesión, del rollo, la rumia mental, donde estamos todo el rato pensando y dentro está como, no, es que me va a ir mal, es que no sé qué, es que no, no, no. Y ese ruido nos cansa, nos desgasta energéticamente, mentalmente. Y también genera que mi mente, en lugar de estar en silencio, de estar despejada, una mente meditativa, esté llena de ruido. Entonces no puedo conectar con la claridad, con el foco, con nada. No me puedo comunicar, no puedo expresar mis pensamientos, sino que es como una maraña de cosas. Aquí es muy importante que empecemos a integrar y a desarrollar herramientas como la meditación, la respiración, que también ayudemos a nuestro cuerpo a bajar ese peso respecto de lo que comemos, por ejemplo. A veces le damos tanta información a nuestro sistema digestivo que está en esta zona del tercer chakra, que el sistema digestivo está completamente desvitalizado ahí tratando de recomponer, de procesar, de digerir, de asimilar cosas que son muy pesadas. Por eso muchas veces es recomendable incluso hacer procesos de ayuno para desintoxicarnos un poquito y darle una tregua a nuestro intestino, a nuestro hígado, a nuestro vaso, a nuestra vesícula, a nuestro páncreas. Hay procesos de ayuno, de desintoxicación. Recuerden, venimos ahora saliendo de la luna menguante, pero recuerden que de por sí la luna llena es el momento del ciclo donde se activan las crisis curativas, el movimiento de aguas y de depuración del cuerpo. Entonces, viene la luna llena y después tenemos 13 días de luna menguante, todos los ciclos, y esos 13 días son de limpieza que puede ser emocional, física, que puede ser una limpieza también de nuestra mente, podemos hacer giverits, podemos hacer meditación, podemos hacer algún tipo de terapia que implique revisar nuestras creencias limitantes. Hay muchas herramientas y creo que la luna en ese sentido nos da muchas pautas sobre cuál es el momento para cada cosa. Ahora estamos empezando el ciclo de luna creciente, entonces nuestra mente va a estar dando ahí la claridad, el enfoque, respuestas un poquito más lúcida, ¿no? Como más enchufada con ciertos temas, pero también a veces la mente se hiperactiva. Entonces ahí es donde tenemos que bajar esa hiperactividad para poder mantener el foco. Es muy importante. Entonces, ese trabajo se realiza a nivel de plexo solar y lo podemos acompañar de distintas cosas. En lo personal, me gusta mucho trabajar con la respiración y bueno, el tema del ayuno creo que en verdad ayuda mucho porque no te das ni cuenta, pero ese ruido mental va a decaer, ya, porque es como que la comida en exceso y pesada le da como más material a la mente. Otra cosa importante a recalcar es que en el plexo solar vive el ego. Ya, el ego, la personalidad que se forma a partir del ego, está anclada en el plexo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me pienso a mí mismo, desde donde yo expreso mi individualidad. Ahora, muchas personas creen que el ego es como algo inflado, ¿no? Como que yo me creo mejor de lo que, oh, esta persona tiene un ego súper grande. No, todos tenemos ego. Todos, las personas que se creen una basura y las personas que se creen geniales también tienen ego. O sea, el ego tiene que ver con el concepto de ti mismo, que puede ser muy positivo y puede ser muy negativo. Ahora, la pregunta es si ese concepto de sí mismo tiene que ver con lo que yo soy realmente, porque yo me puedo creer genial y no lo serlo, o yo me puedo creer una basura y estar completamente equivocada, pero tal vez yo soy una buena persona. Entonces, al final, el ego es como ir quitándose definiciones, rótulos, miedos que impiden que expresemos nuestra verdad y que al final nos identifiquemos con una versión de nosotros mismos que está como un poco degradada, un poco rota, un poco, ¿cómo decirlo?, un poco contaminada con opiniones que nos dieron quizás en la primera infancia, en la adolescencia, nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestras parejas. Bueno, esto también es importante. Es ideal
que podamos vivir las relaciones de pareja desde el plexo, porque ahí está la individualidad. Yo como individuo me relaciono con otro individuo, no en el primer chakra, porque en el primer chakra voy a estar aferrándome al otro por miedo, por búsqueda de seguridad, para que el otro me sostenga, me contenga, incluso por temas materiales. De repente una persona puede tener una pareja para tener donde vivir o para tener quien le ayude a pagar sus cuentas. Eso no tiene que ver con el desarrollo individual o con la conciencia, tiene que ver con el miedo. Y es un patrón también, donde quizás no estoy eligiendo, suena por sí decirlo, pero no estoy eligiendo desde el corazón, quizás estoy eligiendo desde la necesidad. Y no podríamos decir que eso es una forma de amor consciente. Eso tiene que ver con miedos y condicionamientos. También, si nos relacionamos desde el segundo chakra, que es una opción, lo vamos a estar haciendo desde esta búsqueda de placer y satisfacción, que no es malo, pero esa búsqueda es más propia de la adolescencia, ¿no? En que yo me estoy conociendo, me estoy gustando, quiero gustarle al otro, esta persona me devuelve una imagen agradable de mí, yo le devuelvo una imagen agradable de sí, o sea, como que en esa energía acuosa del segundo chakra nos pasan muchas cosas. Pero cuando ya somos adultos, no podemos seguir relacionándonos desde el segundo chakra exclusivamente y solo buscando placer y satisfacción, porque tienen que haber otro tipo de lazos en común que unan a dos personas. Ya tiene que haber, por ejemplo, qué sé yo, una visión de mundo común, identificaciones, un nivel cultural, conversaciones, porque, no, porque si se agota ese placer, esa satisfacción, la pareja se va a morir. Pero si hay otros puntos en común, a nivel del plexo, ¿cierto? Vamos a encontrar que esa pareja puede construir un puente, puede ir creciendo porque tenemos cosas en común. La mayoría de las parejas se enamoran y hay todo un detonante, que eso también corresponde al segundo chakra hormonal, ¿cierto? Endocrino, donde pues, nos pasan muchas cosas, pero pasan 6 meses, un año, 2 años máximo. Y esa carga emocional se nos puede acabar. Es como que el hechizo se rompe. Y a veces no tenemos nada en común con esa persona, pero seguimos en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque estamos como en una especie eh, de, como de apego, de dependencia. Quizás ya no tengo nada en común, pero no puedo como soltarte porque me da miedo perderte, me da miedo estar solo, me da miedo perder este espejo que me dice que soy bonita, que soy agradable, que soy buena. Eh, y de alguna manera nos vamos a encontrar con que ese apego emocional después tampoco es amor. Es como un hechizo inicial en enamoramiento, pero a la larga no prospera, porque empezamos a aferrarnos, empezamos a sentirnos mal si la otra persona no quiere estar con nosotros, la otra persona se puede alejar porque se siente un poco agobiado, y así vamos a aparecer un montón de conflictos y heridas emocionales que van a hacer que yo no pueda vivir mis relaciones solo desde ahí, sino que tenga que ir un poquito más arriba, porque la idea, la propuesta que les estoy dejando hoy es ir al corazón. Desde el corazón ya vivimos la libertad, vivimos la comprensión amorosa, vivimos la compasión, la empatía, que son emociones que ya son a otro nivel. En el plexo vamos a encontrar muchos problemas, ya que tienen que ver con el yo, como decían, con estas heridas, este autoconcepto de mí mismo, que no me deja verme como un ser esencial, como un ser espiritual, como un ser maravilloso que todos somos, sino que nos vamos poniendo máscaras y la visión de mí mismo a veces se vuelve dolorosa. Y no me puedo relacionar y no me puedo mostrar como soy porque tengo esta creencia limitante. En el plexo, por ejemplo, si lo llevamos al trabajo, lo llevamos a la carrera, yo puedo elegir una carrera porque siento que soy buena para eso. Quizás yo digo, no, ya voy a ser, qué sé yo, enfermera, o voy a ser, qué sé yo, mecánico, porque siento que ahí me identifico, me gustan esos temas, me vinculo con ese mundo. Y puede que esté súper acertada en mi decisión, pero si lo que me mueve es una herida, la herida de que no soy suficiente, la herida de que yo no hay un lugar para mí en el mundo, lo más probable es que no sepa cómo elegir. Porque no voy a elegir desde la certeza de que yo soy una persona que vale la pena, sino que voy a elegir así como pidiéndole permiso a la vida para existir. Y muchas veces nos vamos a equivocar de muchas maneras. Les voy a dejar una segunda parte